¿qué tal? De nuevo, mi nombre es José Arce y estoy compartiendo con ustedes esta serie de charlas que le dimos en llamar Biblia básica para nuevos creyentes. La idea es compartir algunas cuestiones resumidas respecto al contenido de la Biblia y estamos ya avanzando en el antiguo pacto y ahora comenzamos con el nuevo pacto. El video anterior estuvimos mirando un poquito la conexión histórica que hay entre el antiguo y el nuevo pacto. A partir de este noveno video vamos a empezar a ver un poquito sobre el contenido del nuevo pacto. Primero que nada vamos a hablar un poquito sobre el uso de la palabra pacto en nuestra serie Biblia básica para nuevos creyentes. Cuando hablamos del nuevo pacto o antiguo pacto nos estamos refiriendo al Antiguo o Nuevo Testamento. Aunque técnicamente no es lo mismo, sin embargo vamos a utilizar esta palabra como un sinónimo. Entonces Antiguo Testamento va a ser igual Antiguo Pacto, incluso una palabra que también se utiliza que se llama Antigua Alianza. Es decir, alianza, testamento y pacto van a ser como palabras sinónimas, aunque no son la misma cosa. Y en cuanto al Nuevo Testamento sería lo mismo, Nuevo Pacto, Nuevo Testamento o Nueva Alianza. Las palabras tienen mucho que ver con cuestiones de entendimiento a lo que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, testamento lo hace por lo general un testador, alguien que va a morir. En cuanto a la alianza, se puede entender como una alianza matrimonial, también incluso alianza entre naciones y cosas así. En cambio, el pacto es una cuestión que tiene que ver más con un reino. Ya vamos a hablar un poquito más sobre eso. En cuanto a lo que venimos hablando, ¿de qué estamos hablando? Básicamente, ¿de qué habla toda la Escritura? Toda la Escritura nos habla de la historia del amor de Dios. De la Biblia entera, en sus 66 libros, nos relata la historia del amor de Dios por su creación. En el Antiguo Pacto, Dios nos contó su amor 39 veces, utilizando la historia de un pueblo especial llamado Israel. En el Nuevo Pacto, Dios nos va a contar su amor 27 veces en la historia de una persona, no es un pueblo, sino una persona que vino desde ese pueblo, que vino desde ese antiguo pacto. Se llama Jesús el Cristo. El antiguo pacto nos promete a Cristo el camino de regreso a Dios y nos presenta todas las verdades en la forma de maquetas, de sombras, de ideas, de conceptos. Pero, ¿qué pasa en el nuevo pacto? El nuevo pacto nos cuenta que Dios cumplió su promesa y tendió el camino de regreso a Él mismo. Tal camino es Cristo Jesús. Entonces este nuevo pacto nos presenta la verdad misma, no ya más como modelos o como maquetas, sino la verdad misma, el camino real a la vida eterna. Como decía recién, no ya más maquetas, sino la realidad misma. ¿Vieron? Una maqueta, se imagina una maqueta de un arquitecto. La maqueta no es la realidad, es una representación de eso que se quiere hacer. Por eso se enseña a hacer maquetas. Las maquetas no son la realidad misma, sino que representan una realidad mayor. Cuando vemos la maqueta y vemos el edificio, por ejemplo, terminado, nos damos cuenta de la gran diferencia. Esto es lo que se quiso hacer siempre y la realidad es lo que se ve y lo que es realmente la verdad. Entonces,
entre el antiguo pacto y el nuevo pacto tenemos el amor de Dios expresado en dos pactos o dos versiones, primero como modelo o maqueta y luego como la realidad misma. Pacto, ¿por qué pacto? Porque tiene que ver con un rey, como decía hoy hace ratito, rey, reino, tiene que ver con un rey amante que no solo promete con palabras habladas, es decir, no solo dice te amo y listo, sino que las escribe en letras imborrables. Por ejemplo, las tablas de piedra en el Antiguo Testamento indican esa idea de perpetuidad, algo que no se destruye, algo que no se borra. Bueno, la idea era esa. El Antiguo Pacto, en Éxodo capítulo 20, por ejemplo, tienen la normativa, ¿cómo te puedo decir? La síntesis de todo lo que contiene los 5 primeros libros de Moisés. El nuevo pacto ya estaba profetizado en Jeremías capítulo 31, versos 31 al 34. Sé que no es una palabra que estamos utilizando desde exclusivamente el nuevo pacto, de la lectura del nuevo pacto, sino que ya estaba hablado en el antiguo pacto. Pacto, además, porque es la voluntad escrita del rey amante, el rey que ama. Él se decidió amar a su pueblo primero, su pueblo Israel en el antiguo pacto, y expresar su amor a todo el mundo después en la persona de Cristo, y esto nos trae la noticia, el nuevo pacto, es decir, el Nuevo Testamento o la nueva alianza, como decíamos recién. Es el pacto del Rey del Universo, el creador de todo, que puso por escrito su eterna voluntad de amar a aquellos que tomó por hijos, es decir, Israel primero, luego el mismo Cristo y la expresión de Cristo, la cual es la Iglesia de Jesús. Y esto es importante saberlo, que Dios dejó por escrito no porque Él se olvide de las cosas, sino porque nosotros nos olvidamos y necesitamos ir a ver qué dijo. Como dicen algunos comerciantes chinos, dicen que memoria falla, pero cuadernito no. Por eso anotan todo lo que tienen que anotar, para no olvidarse. Lo mismo pasa con esto, porque tenemos toda la palabra de Dios escrita para nuestro bien, para que nosotros cada vez que necesitamos recordar las palabras de Dios, como Él las dijo, están ahí, en Antiguo y Nuevo Pacto. En ambos lugares nos está diciendo, primero, en esa forma de maqueta, te amo, y luego en la forma de una persona llamada Jesús, te amo. Pacto, entonces, porque hay un rey, hay un pueblo y hay un reino que es el reino de los cielos, el reino eterno. Entonces, el nuevo pacto, como estamos viendo ahora, nos dice de 27 formas el deseo de Dios. Te quiero y quiero que estés siempre, para siempre conmigo. Ese es el mensaje general de estas 27 formas que nos dicen el deseo de Dios. El nuevo pacto tiene 27 libros o secciones que expresan de 27 maneras diferentes el mensaje del Evangelio. Dios es amor y expresó ese amor por medio de Jesús el Cristo, que es su Hijo. Ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesús. El nuevo pacto es el Evangelio de Dios, son las buenas nuevas del Rey del Universo, el creador de todas las cosas, el gobernante, el que está en control, que nos comunican el amor de este Rey a todo el mundo. Y esto en la persona de Cristo Jesús. Entonces, ¿de qué habla el nuevo pacto? Cuando yo estoy hablando del Nuevo Testamento, ¿qué es lo que voy a encontrar allí? Cristo Jesús. Si no encuentro a Cristo en la lectura del Nuevo Pacto,
y en el Antiguo Pacto no estoy leyendo correctamente el mensaje de Dios. Así, el interés de Dios será más teológico que cronológico en cuanto al contenido de estas 27 formas, que son mensajes que por ahí no están tan ordenados cronológicamente, pero siempre dicen lo mismo: te quiero y quiero que estés conmigo para siempre. Bueno, entonces el contenido del Nuevo Pacto, básicamente, como les había contado en otros videos anteriores, está dividido en 5 secciones si quieren, o incluso se pueden resumir en 4 o más todavía en 3. Podemos decir que estas 3 serían historias, cartas y profecía. O sea, dividimos en 4, diríamos evangelio, historia, cartas y profecía. Y si la dividimos en 5, vamos a los evangelios, historia, cartas de Pablo a la Iglesia de Cristo, cartas generales que escribieron otros autores diferentes de Pablo y la profecía final. Entonces los evangelios, 4 evangelios tenemos: evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. ¿Qué nos dicen esto? Te amo, Dios te ama, Dios me ama, Dios me amó, me ama y me seguirá amando y quiere que estemos para siempre con Él. Luego vemos la historia de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos y luego las instrucciones del apóstol Pablo a las iglesias que se gestaron en esa historia que les cuenta el libro de Hechos. Y luego, conectando otra vez esa historia del libro de Hechos, van a encontrar las cartas generales. Las cartas paulinas, por ejemplo, van a tener Romanos, primera carta de Corintios, segunda carta de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, primera carta y segunda carta de Tesalonicenses, primera y segunda carta de Timoteo y Tito. Las cartas generales, es decir, de otros autores que no son Pablo, tienen Hebreos, Santiago, primera carta y segunda carta de Pedro, primera, segunda y tercera carta de Juan y la epístola o carta de Judas. Y luego al final, el último grupo es profecía. Este es el libro Apocalipsis o revelación de Jesucristo. Entonces, la organización básica del Nuevo Pacto, vamos a ver estas 4 partes y decimos así: los primeros 4 libros, biografía del Hijo de Dios, por así decirlo, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos cuentan que Jesús vino en cumplimiento de las promesas del Antiguo Pacto. Él es el justo, el perfecto. Jesús habló sobre su futura esposa. Nos cuentan entonces que Jesús vino y que habló sobre su futura esposa. Murió por ella, resucitó para beneficio de ella, se fue a su casa a preparar la nueva casa para este maravilloso matrimonio y volverá otra vez por su esposa, para casarse formalmente y vivir para siempre con ella. Pero entre tanto tenemos la historia del libro de la formación de esta esposa, que es el libro de Hechos, que nos cuenta ahí, bueno, cómo se gestó esta esposa. La esposa, hablando de la esposa figurativamente, es la iglesia de Cristo, es el conjunto de personas que creen que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús murió por ellos, que son parte de esta iglesia, que creen en toda la obra que representa Jesús el Cristo. Entonces, el libro de los Hechos nos va a contar sobre la formación de la esposa del Hijo de Dios, la iglesia. Este libro nos cuenta que Jesús se fue al cielo, así empieza, pero envió a su Espíritu Santo para ayudar en esta formación de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué vamos a tener en el libro de los Hechos? Básicamente mucho
de la actividad del Espíritu Santo en la gestación de este nuevo cuerpo, de esta nueva gente, transformados totalmente a una nueva naturaleza, a una nueva realidad, con una nueva forma de vida que es la espiritual, la que potencia el Espíritu Santo y que provoca el Espíritu Santo en cada uno de sus miembros. Luego del libro de la historia de la formación de la esposa del Hijo de Dios, tenemos las instrucciones de vida para la esposa del Hijo de Dios, es decir, las instrucciones para la iglesia. Desde la epístola o carta de Romanos hasta la epístola de Judas, es decir, 21 cartas, tenemos esa instrucción de vida para la formación de la iglesia. Mientras el antiguo pacto, en los 5 primeros libros y todo el contenido del antiguo pacto, es instrucción específica y más útil para Israel, nosotros, como cuerpo de Cristo, como iglesia de Jesús, del Cristo, tenemos las epístolas para nuestra formación, para nuestra instrucción, las cuales, como decíamos recién en el libro de los Hechos, nos muestran una realidad. Para formarnos necesitamos la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, que es el que nos guía a Cristo y nos muestra todas las cosas de Él. Cuando leamos cada una de las cartas, entonces vamos a tener esa dirección espiritual, el Espíritu Santo conectándonos con la vida de Jesús. Entonces, la Torá para Israel en especial manera. Las epístolas, las cartas, son cartas dirigidas a la iglesia. Por lo tanto, necesitamos estudiar bien qué dicen cada una de esas cartas, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro desarrollo y, en principio, guardar cada cosa que nos instruye la doctrina apostólica en cada una de esas cartas. El mensaje final del Hijo de Dios es la última parte de este Nuevo Testamento, es el libro de Apocalipsis. ¿Y qué nos dice? Vengo en breve. Eso básicamente dice. Entonces, en líneas generales, los 4 evangelios nos dicen que Jesús vino y que tiene una esposa. El libro de los Hechos nos dice que, o nos cuenta cómo se formó esa esposa, y vivimos cómo vino el Espíritu Santo a ayudar en esa formación. Luego vimos en las epístolas o cartas de los apóstoles se dan específicamente a esa iglesia. Son las epístolas, son las cartas las que tienen que ver con su formación, con su instrucción. Y luego al final de todo vemos que Jesús, el novio, le dice a la novia, vengo en breve. Entonces, vamos ahora un poquito a mirar un poquito qué hay en cada sección. Habíamos quedado en el video anterior, es decir, el video 8, y hablamos un poquito del periodo de silencio. Dijimos que Dios no volvió a hablar. Pero ahora sí, Dios vuelve a hablar y nos habla en 4 evangelios, ¿no? Después del periodo de 400 años de silencio que le había comentado el video anterior, después que él preparó el escenario para introducir a su Mesías, que era lo que estaba haciendo, Dios volvió a hablar. Primero por el Hijo, y esto es lo que nos cuentan los 4 evangelios. Dios habló al mundo por el Hijo, según Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4. ¿Quién es este Hijo? Es la plenitud de Dios, así como Él se da a conocer plenamente. Colosenses capítulo 1, versos 15 y 19 nos enseña esa verdad. Dios se expresó al mundo por medio de la palabra. Juan capítulo 1, verso 1 al 3 nos enseña que Jesús es la palabra. Entonces, ¿cómo hizo Dios para comunicarse al mundo? Por medio de la palabra.
Luego, esa palabra se hizo carne. Juan capítulo 1, versos 14. Cristo es el hombre perfecto, la expresión de Dios, plenitud, palabra, hombre perfecto, y diferente de todos los justos del antiguo pacto. Y esto es la mejor versión humana que jamás se puede encontrar. ¿Cuál es la gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? La persona de Jesús, la perfección. Él representaba plenamente a Dios. Imagen y semejanza, allí nuestra misión en Génesis. Era la expresión de Dios, la palabra, y fue el hombre perfecto, mejor que cualquier ser humano que vivió en toda la historia de la humanidad. Dios se dio a conocer al mundo por medio de su Hijo. Él es, hay una palabrita ahí que se llama exégesis, explica la explicación de Dios, el que lo da a conocer. Juan capítulo 1, verso 18. De eso nos hablan más o menos los 4 evangelios. Dios sigue hablando. Dios habló por medio del Hijo, ahora sigue hablando. Entonces acá tenemos el relato de Hechos y las cartas a la iglesia. Desde el libro de Hechos hasta Judas tenemos este contenido, que Dios sigue hablando, y hasta nuestro presente Dios sigue hablando por medio de la iglesia, que es la esposa de Cristo o desposada. Es la mejor palabra que esposa. ¿Cuál es la diferencia entre esposa y esposada? Y desposada, bueno, la desposada es como la novia, pero una novia no, una novia que va a romper lazos. Ella es como algo muy formal, que es una etapa previa, pero segura. Es un compromiso tan formal como el matrimonio mismo. Y luego lo que es esposa es cuando se casan, literalmente. Bueno, entonces la iglesia, Dios se da a comunicar o se da a conocer, Dios sigue hablando. Entonces por medio de la iglesia, nuestra era presente, que es la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo. Cristo la cabeza, la iglesia el cuerpo. ¿Pero qué es este cuerpo? Dice la Escritura que es la plenitud de Cristo en el mundo, lo que lo da a conocer. Y si se da a conocer realmente a Cristo, Cristo, cuando es visto, da a conocer al Padre. ¿Qué es la iglesia? Entonces dijimos, la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, la plenitud de Cristo, es columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es su misión en el mundo? Hablar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo, quien anuncia las virtudes de su amado. Pedro dice que somos una nación santa, un pueblo adquirido, un reino de sacerdotes, y nos da una misión específica y dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vimos un poquito sobre los evangelios, sobre Hechos y las cartas, y luego al final Dios tiene la última palabra. ¿Cuál es la última palabra? La última palabra es Cristo. Apocalipsis es la revelación del Cristo glorificado. El autor de la vida, es decir, Dios, nos cuenta cómo termina toda la historia que él mismo está ejecutando, esta historia de amor. ¿Qué dice? Dice que Cristo viene ahora como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo reinará junto a su pueblo sobre la tierra por 1000 años en un reino de paz y prosperidad jamás visto para el ser humano. El nuevo orden mundial de Dios. Sé que los hombres quieren hacer un nuevo orden mundial, pero el único que va a traer el nuevo orden mundial extraordinario es Dios por medio de su Mesías, por medio de Cristo Jesús. Y todo termina con la gloriosa eternidad de los amados de Dios en la casa del Padre,
en la ciudad de paz eterna, la Nueva Jerusalén. El tema principal del nuevo pacto entonces es Cristo Jesús. Sin Cristo no hay vida eterna, no hay cristianismo, no hay conocimiento de Dios. Desde la ley de Moisés hasta el Apocalipsis, los 66 libros, todo se trata de Él, como les decía recientemente, primero en su versión de maqueta y luego en la realidad misma. Quien conoce a Cristo puede conocer a Dios. Quien no conoce a Cristo nunca podrá conocer a Dios. Y esto es el todo de la existencia humana. Jeremías 9, 23 y 24 dice que si hay algo de qué alabarse es solamente de conocer a Dios. Eclesiastés capítulo 12 verso 13 nos dice el resumen de la vida. ¿Qué es importante en la vida? Conocer a Dios. ¿Y qué nos dice Juan 17:3? Que conocer a Dios es la vida eterna. La vida eterna es conocer a Dios y conocer a Cristo. Como les decía al comienzo, el único que da a conocer a Dios es el Hijo, Cristo Jesús. Cristo es el único camino al Padre, a Dios, al cielo, a la vida eterna. El que conoce a Cristo, conoce a Dios y tiene la vida eterna. Cristo es el fundamento de la fe cristiana. Una persona, no solo sus enseñanzas, sino su persona perfecta. No solamente sincera, sino perfecta, realmente perfecta. El único justo por naturaleza. Los creyentes nos refugiamos en sus méritos perfectos, no en nuestras obras. El tema del nuevo pacto entonces siempre es Cristo Jesús. En el nuevo pacto nos presenta a Cristo Jesús como un varón perfecto. Él es la respuesta a las preguntas existenciales del ser humano. ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo es la vida que agrada a Dios? ¿Cómo se hereda la vida eterna? ¿O cómo estar en paz con Dios? La respuesta es Cristo Jesús. Cristo es el estándar de vida que Dios acepta. Cristo es la perfección. Esto quiere decir que a menos que alguien no sea como Cristo, no podrá ver jamás a Dios. Cristo es el testimonio de milagros. Nació de un milagro tal como lo planteaba el Antiguo Pacto. Jacob, Isaac nacieron de un milagro. Vivió haciendo milagros, mejores que los de Moisés. Habló siempre la verdad, que perfectamente sabía. Murió por esa verdad que defendió hasta el final y milagrosamente resucitó conforme la verdad que predicó. Ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Rey del Universo hasta el tiempo que Dios señaló para su manifestación, su gloriosa segunda venida. Entonces, el tema del nuevo pacto es Cristo. En Cristo se cumplen absolutamente todas las promesas del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto nos cuenta cómo que esto es así. El Nuevo Pacto continúa la historia como algo natural del Antiguo Pacto. Es decir, la historia que Dios comenzó a contarnos en el Antiguo Pacto, ahora nos termina de contar el Nuevo Pacto. Él decía, voy a establecer un nuevo orden mundial y lo voy a hacer por medio de mi Mesías, es decir, mi Cristo. Y que nos cuenta aquí el Nuevo Pacto de que comenzó su instauración con esta nueva versión, ¿no? Esta nueva realidad que es Cristo Jesús y su iglesia, y de aquí hacia el nuevo orden. El Antiguo Pacto nos mostró modelos, el Nuevo Pacto nos muestra la realidad o la verdad misma. El Nuevo Pacto nos habla claramente de Cristo. El Antiguo Pacto nos habló de manera figurada y todavía sigue siendo así. ¿Cómo descubro a Cristo en el Antiguo Pacto? Con la luz del Nuevo Pacto.
el antiguo pacto es revelado o alumbrado por la luz del nuevo pacto. El nuevo pacto está como escondido en el antiguo pacto, pero necesito la llave para encontrarlo. ¿Cuál es la llave? Cristo Jesús. ¿Cuál es la puerta? Cristo Jesús. Entonces, hasta aquí llegamos con nuestra presentación del contenido general del nuevo pacto. Nos encontramos la próxima semana